Tras instalar el cárter tabicado e ir conociendo el comportamiento del coche con neumáticos con poco grip, hasta que dijeron basta, tocaba poner neumáticos de verdad. También frenos, pero en este capítulo me centro en solucionar lo primero. Nankan ha querido echar una mano con el nuevo juego de semi-slicks, a pesar de que son ya una marca más que conocida por los que frecuentamos los circuitos, en especial su modelo AR1. Son los que usé en su día en el 307, con el que también rodé por debajo de 2 minutos en el Jarama, y son los que vuelvo a montar ahora en el Boxster. Es menos conocido que la marca tiene ya más de 60 años de historia, y de hecho trabajaron durante sus primeros 10 años con Yokohama a nivel técnico. Actualmente han sacado un modelo aún superior, el CRS. Ojalá probarlo en el futuro, pero vamos, el AR1 sigue siendo una apuesta segura. En cuanto a las medidas, he decidido incrementar el ancho del eje delantero de 2,25 a 2,35, manteniendo en el eje trasero el ancho de 2,65. Las llantas delanteras son de 8 pulgadas de ancho, lo cual, aunque está dentro del rango recomendado, se inclina hacia la parte estrecha para montar goma 235, pero como los R1 tienen un flanco bastante duro, son menos sensibles a esto. Por otro lado, me rechinaba ver en los onboard el pedal de freno tan desgastado, así que quise hacer una buena obra y ponérselo nuevo. Aunque el que conseguí era de una goma bastante más rígida que el original y fue muy difícil encajarlo bien. También esta tapita del vierteaguas. No es que nos vayamos a volver locos con un coche que uso para circuito, pero me gusta verlo lo más entero posible. Respecto al peso, decido retirarle más aislantes de los que lleva sobre el motor. El que va justo arriba ya lo llevaba quitado desde que lo compré, ya que me incordia para acceder al motor justo después de las tandas. Me gusta quitar la tapa para que refrigere. En esta ocasión lo que retiro son el resto de aislantes periféricos que han supuesto unos 5 kilos más, o menos. El que sí mantengo es el que va justo tras los asientos, ya que es el que hace que se vea vestido el coche por dentro. No obstante, esta vez ya llevaba puestas de nuevo las moquetas de los maleteros, por lo que a nivel de peso entro igual que la vez anterior, unos 1.400 kilos en orden de marcha, ya conmigo dentro. Este día estuvo diluviando por la mañana, pero la fortuna volvió a estar de nuestro lado y entré con la pista prácticamente seca, salvo por algunos parches húmedos. Aun con ello y teniendo que alargar frenadas hasta que reciba las nuevas pastillas de freno, sale esta vuelta bastante mejorable en muchos aspectos, pero que deja ver el salto de unas gomas a otras.
Ya habéis visto que incluso con la pista en peores condiciones, el coche ahora va sobre raíles. En las 11 vueltas que di este día, este fue el único sobreviraje que tuve. Poco que ver con la brusquedad con la que se iba antes. Aunque eso lo voy a echar de menos, supongo que la solución natural es más potencia, ¿no? Algo quiero afinar el motor, pero bueno, aún hay otras cosas que hacer antes. Que por cierto, tal vez os hayáis preguntado dónde está la flamante cubierta del pedal de freno. Pues en la tercera o cuarta vuelta es cuando me surgieron esas dudas sobre si de verdad la dejé bien puesta. Pero vamos, no me voy a volver a arriesgar con esto. Voy a poner directamente el pedal con superficie de lija. Para mí sería más cómodo mostrar solo lo que sale bien, pero pienso que entonces no tendría el mismo valor ni sentido el compartirlo. Así está siendo el proyecto con sus luces y sus sombras. Pero vamos, en general estoy contento de cómo está yendo. El tiempo objetivo empieza a estar a la vista con el coche aún de serie, simplemente habiendo quitado lastre básico, un cárter tabicado por fiabilidad y unos semi-slicks. Aunque eso sí, los últimos 2 segundos son los que van a costar. Según mis cuentas, la cosa tenderá a estancarse en el 1.52. Algo se nos ocurrirá sin que, como digo, se arruine su uso en la calle. De nuevo, muchas gracias por seguir el proyecto y anticiparos que no os preocupéis, las nuevas pastillas de freno ya están montadas y serán el elemento central del siguiente vídeo. Un saludo.